Hola, bienvenido seas a otra representación de este espacio titulado El Profesor Lector, donde el tópico del día de hoy es las figuras retóricas. Te invito a que no oses perderte el presente video, pues el tema puede ser de tu interés. Bueno, pues sí, el día de hoy vamos a hablar sobre figuras retóricas. Me imagino que esta es solo la primera parte porque son muchísimas figuras retóricas y hoy solo voy a mencionar unas cuantas. Sin embargo, vamos a empezar con las más comunes. Para esto te refresco algo que ya te había dicho anteriormente, que las figuras retóricas son juegos de palabras que utilizamos para embellecer los textos. Cuando queremos escribir un poema, un cuento o X texto, pero queremos que se escuche más bonito, podemos recurrir a estas figuras retóricas que nos van a hacer el paro para que se escuche mejor. Así que vamos a comenzar con la primera, que se llama hipérbole. La hipérbole es lo que normalmente conocemos con el nombre de exageración. Algo así como cuando estás atorado en el semáforo y luego le dices a la persona a un lado: bruto, no me debía haber venido por aquí, se me olvidó que este semáforo dura horas en rojo. Ah, no es cierto, no dura horas en rojo, dura muchos segundos, a lo mejor un minuto y garrita, pero horas no dura en rojo. También es una hipérbole cuando tu mamá te dice: ¡ay, chamaco, ya te he dicho millones de veces que no hagas eso! No te lo ha dicho millones de veces, te lo ha dicho varias, muchas, a lo mejor muchísimas, pero millones no. Pero para poner un ejemplo más literario, vamos a recurrir a un ejemplo que es el poema de Francisco de Quevedo titulado A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado. En este poema Francisco de Quevedo se estaba burlando de la nariz de otro autor famoso del barroco español, que era Luis de Góngora, y para burlarse de su nariz menciona que es una nariz superlativa, es una super nariz, y es tan grande que no es un hombre con una narizota, sino una narizota con un hombre. Ahora, una segunda figura retórica y que su nombre se parece al de hipérbole pero no es el mismo, es el hipérbaton. El hipérbaton es una figura retórica que cambia el orden de las palabras dentro de una oración. ¿Cómo sabemos que el orden está cambiado? Recordemos que las oraciones en generalidad llevan un orden que es sujeto, verbo y predicado. En este caso, si nosotros queremos cambiar el orden de las palabras, podemos utilizar el sujeto al final de la oración o en medio de la oración en lugar de ponerlo en el principio. Podemos cambiar el verbo de lugar, podemos no ponerlo inmediatamente después del sujeto, o podemos, si tenemos una conjugación perifrástica de dos verbos, podemos poner primero el segundo y luego el primero, o como nosotros queramos, siempre y cuando se siga entendiendo el mensaje. Generalmente el hipérbaton hace que las cosas se escuchen un poquito más elegantes. Como si en lugar de decir que Pedro viene bajando por las colinas, puedo decir que por las colinas Pedro viene bajando. O que viene por las colinas bajando Pedro. O que Pedro por las colinas bajando viene. Cualquiera de estas opciones suena más elegante que decir que Pedro viene bajando por las colinas. Pero ojo, porque el hipérbaton también en muchas ocasiones se utiliza de manera sutil y no tan descarado, como en el siguiente ejemplo de un poema de Federico García Lorca. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. En este caso el cambio es mínimo, porque donde dice que no hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, lo correcto, estructuralmente hablando, sería decir que no hubo príncipe en Sevilla que pueda comparársele. Es decir, que solamente intercambió el pueda comparársele por comparársele pueda. Fue un cambio mínimo y sutil, pero de todas formas sigue siendo un hipérbaton. Nuestra tercera figura retórica es la prosopopeya. Esta consiste en darle características de humano a los objetos o los animales, es decir, como si tuvieran razonamiento, como si pudieran pensar, hablar, compartir y todo esto. Obviamente la prosopopeya es bastante utilizada en la narrativa, sobre todo en las fábulas, estas historias donde los animales suelen ser protagonistas y a veces hasta se sientan a la mesa a platicar, a comer, se sirven el té y toda la cosa. Sin embargo, en la poesía también se suele utilizar y lo podemos ver por un ejemplo en el poema de Manuel Gutiérrez Nájera, Efímeras, que comienza diciendo lo siguiente.
Notas, salid de puntillas, está la niñita enferma. Mientras duerme en mis rodillas, dejad, oh notas, que duerma. En este caso hay dos versos en los que se dirige a las notas musicales, a las notas de la serenata o de la poesía, y les dice que se esperen porque su amada está enferma, como si las notas estuvieran guardadas en una caja o escondidas detrás de la pared, simplemente esperando a que les dejen salir y luego digan, híjole, no, vamos a tenernos que esperar un rato más. Ahora, las siguientes dos figuras retóricas que vamos a mencionar las tenemos que mencionar juntas porque se parecen mucho y hay que dejar en claro cuál es la diferencia entre una y otra. Estas son el símil y la metáfora. Básicamente las dos toman un plano real y un plano ficticio y lo comparan. Sin embargo, la diferencia radica en que mientras el símil simplemente las está comparando o asemejando una con la otra, la metáfora literalmente convierte a una en la otra. El símil tiene que recurrir a un nexo conector, generalmente la palabra como, que es la que nos va a indicar que solamente se parecen, pero que no son lo mismo. Mientras que la metáfora no va a tener este nexo conector porque no está asemejando sino convirtiendo. Porque no es lo mismo decir que tus ojos son dos luceros a que tus ojos son como dos luceros. En el símil yo digo que tus ojos son como dos luceros porque se parecen o se asemejan a ellos. Pero en la metáfora, tus ojos son dos luceros. No se parecen a los luceros, sino que literalmente son dos luceros. Para esto pongamos un ejemplo de un poema de Lope de Vega que dice más o menos así. Mejor luce el jazmín, mejor la rosa. Por el revuelto pelo de la nevada, columna de marfil, garganta hermosa. Si te fijas en este poema, el autor dice que la garganta hermosa es una columna de marfil. Está convirtiendo literalmente la garganta en una columna de marfil. No la está comparando, no está diciendo que se parece, sino está transformando a la garganta en una columna de marfil. Para que esto pudiera ser un símil, tendría que decir que como columna de marfil, garganta hermosa. Bueno, por el día de hoy eso es todo. Sin embargo, te decía, son muchas las figuras retóricas, así que más adelante voy a seguir subiendo más videos donde te esté explicando otras diferentes. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Te deseo que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente con más videos, Dios mediante.